Bueno, creo que es el momento de comenzar. Les voy a pedir que vayan anotando sus preguntas y al final abriremos un espacio para contestarlas. Les había preparado unas láminas de presentación, pero después me di cuenta que en los live Instagram no permite colocar el carrete de imágenes, y por lo cual no iba a poder pasar las láminas. Y eso lo permite nada más en sistemas operativos iOS, y yo tengo un Android, pues no podía pasárselas. Posteriormente, pues a los que se conecten y me recuerden a través de los directos, yo les estaría pasando estas láminas para que la tengan como soporte. También ya configurado y realizado un podcast o un episodio del podcast donde también vamos a tratar este tema. Realmente, básicamente, lo que queremos hablar es de 5 tips que debemos tener claros a la hora de pensar en fijar precios en nuestro negocio, y esto aplicado a la panadería. Obviamente son tips que debemos tener en cuenta a la hora de abrir cualquier negocio o a la hora de tratar de fijar precios en cualquier ámbito de negocios. Hoy simplemente lo aplicaremos al área de la panadería. Mi nombre es Dora Sánchez, para los que no me conocen. Soy licenciada en educación, esa es mi primera carrera, magíster en finanzas, tengo posgrado en desarrollo organizacional, he hecho algunos otros diplomados y algunas otras cosas. En los actuales momentos me dedico a cuidar a los míos. La pandemia también me ha llevado a esto, pero estoy muy feliz de hacerlo. He aprendido en todo este tiempo de la pandemia, un poco antes, como empíricamente la panadería, y realmente me fascina. Es un mundo lleno de muchas satisfacciones, y más aún cuando ves que pones en la mesa alimentos de calidad y le das una vuelta a lo que es los mitos que todo el mundo tiene acerca de lo que es la panadería como tal o el consumo de pan. Entonces, para mí esto ha sido un mundo interesantísimo. Llevo también otra de mis marcas, porque una de mis pasiones siempre ha sido los negocios y las cocinas, además de otras cosas. Y entonces he decidido llevar estas dos marcas en este momento, y este es el punto de fusión entre las dos marcas, entre los negocios y entre lo que es la parte de cocina o de panadería, que es básicamente en donde donde ustedes me conocen. Bien, comencemos. Todo emprendedor, en el momento de inicio de su negocio, tiene una gran duda, o lo que muchos llaman la pregunta del millón. A ver, ¿ustedes saben cuál es esa pregunta? Sí, esa pregunta es cómo cobrar mis productos, o cómo hago mi estructura de costo, o cuál es el precio de mi producto, de mis servicios, de mis bienes que estoy produciendo. Hoy realmente hablaremos de esos 5 tips que debemos tomar en cuenta para fijar esos precios de nuestros productos. Pero antes de hablar de esos tips, es importante que tengamos en cuenta varias cosas. Y es que todo negocio proviene de la decisión de un emprendedor de querer llevar a cabo o hacer realidad una idea o un sueño, o lo que es simplemente una aspiración de tener éxito en esa idea o ese sueño. Pero no siempre es suficiente esa fuerza o ese sueño o esa inspiración que tiene el emprendedor para llevar a cabo esa idea con éxito, que tenga buenos resultados, que sea una idea o un sueño que se dispare en un gran negocio, o que realmente sea un negocio que genere rentabilidad. Para que esta idea se convierta en negocio, debe estar respaldada por un plan de negocios. Un plan de negocios es un ejercicio donde vamos a articular la estrategia, las tácticas y los detalles operativos del negocio de forma explícita y con la mayor claridad posible. Es decir, poniéndolo en blanco y negro en una hoja de papel, o llevándolo a lo que ahora todo el mundo lleva a sus negocios, a la computadora, al tablet, electrónicamente, es decir, poniéndolo en claro y preciso y haciendo un documento, o
poniendo esas ideas en un lugar donde estoy articulando esa estrategia y estoy pensando en esas tácticas y detalles operativos de ese negocio que me van a llevar a tener éxito. Si no hacemos este trabajo metodológico o metódico de construir ese plan de negocio sólido, con bases firmes, con detalle, es posible que no tengamos un negocio o un emprendimiento de éxito. Pues no vamos a tener el norte o la descripción de ese lugar al cual queremos ir, y vamos a estar generando una expectativa falsa acerca de lo que podría ser ese desarrollo de ese negocio. Bien, entonces ya les acabo de decir que lo primero que debemos hacer nosotros es articular ese plan de negocio. Muchos emprendedores, cuando conversamos del plan de negocio, indican que se está en su cabeza, que lo tienen allí, pero efectivamente el plan de negocios nace en la cabeza de cada uno de los emprendedores, pero ponerlo en blanco y negro da la certeza de que nosotros vamos a tener un norte, una brújula que nos va a guiar a través de diferentes etapas con diversos pasos y llevándonos a ese éxito que nosotros esperamos. De allí que es importante que nosotros tengamos ese norte definido en un documento. Y ese es el punto de partida que nosotros también necesitamos para entender bien cómo hacer nuestra estimación de costos en el negocio, porque al tener nosotros un plan de negocios tenemos una perspectiva total de a qué nos vamos a dedicar, cómo vamos a hacer para llegar a eso, y además de eso, qué tenemos alrededor de nuestro negocio. Cuando hablamos de qué tenemos alrededor de nuestro negocio, hablamos de qué clientes potenciales vamos a tener, cuáles son los clientes que realmente nosotros estamos buscando, cuál es la competencia que tenemos al lado, al frente, y las otras implicaciones como riesgos del negocio como tal. Pero hoy vamos a hablar específicamente realmente de lo que son los tips necesarios que debemos tener claros antes de nosotros comenzar a fijar precios en nuestro negocio aplicado a la panadería. Antes de avanzar es importante también tener en cuenta tres conceptos básicos, ¿no? Y algunos emprendedores no tienen claro o no tienen bien definido lo que es el costo, el precio y el valor. Entonces vamos a partir definiéndolos cada uno de ellos de una manera muy simple que ustedes puedan entenderlo, y para que en la conversación siguiente pues estemos todos identificados con el tema de forma adecuada. El costo es lo que nosotros gastamos a la hora que vamos a fabricar un producto o brindar un servicio. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer pan, todos los ingredientes que nosotros compramos y requerimos para hacer ese pan representan parte de ese costo, pero también lo son la electricidad, también lo es la mano de obra, también lo es el transporte. Es decir, todo lo que gastamos para fabricar ese bien o ese servicio, en este caso, ese pan. Eso es el costo. Por otro lado, tenemos el precio, que es el dinero que recibimos a cambio de la venta de nuestro producto. Ahorita pensando bien, bueno, puede ser dinero o puede ser otra forma de pago. Por ejemplo, yo conozco algunas compañías que hacen intercambio de productos o de intercambio de bienes o de intercambio de servicios para hacer pagos a sus servicios. Por ejemplo, yo te vendo 3 resmas de papel y tú me vas a pagar con publicidad. Pero es lo que nosotros recibimos a cambio de la venta de esos productos y servicios. Ese es el precio. Por otro lado, tenemos el valor, que es lo que nuestros clientes están dispuestos a pagar por nuestros productos y nuestros servicios. En el caso de la panadería, podríamos poner un ejemplo como el siguiente. En mi caso, ya yo conozco las ventajas que da para la salud o que nos brinda para la salud lo que es la panadería artesanal, y más aún usando masa madre. Para mí, el valor que tiene el poder comprar este tipo de productos, el que se me pueda proporcionar este tipo de productos, es mayor que para aquellas personas que no conocen ese valor
o esa importancia o esos beneficios que tiene esa panadería artesanal para ellos. Es decir, como yo sé cuáles son esas ventajas, como yo realmente quiero tener esas ventajas en mi mesa, yo estoy dispuesta a pagar un poco más por eso, si cuesta un poco más, porque definitivamente eso tiene más valor, importa más para mí que poner un producto que realmente no es alimenticio o un producto que tiene muchísimos químicos que va a generar problemas en el tracto digestivo de mi familia. Entonces, ese valor es por eso, por ese agregado adicional que yo voy a pagar por mi pan artesanal, a eso se le llama valor. ¿Bien? Entonces, ya teniendo en cuenta la diferencia entre costos, precio y valor, vamos a ir directamente a lo que son los 5 tips que son los pilares básicos a la hora de fijar los precios en un negocio de panadería. Lo primero que debemos tener en cuenta, y ustedes dirán, bueno, pero esta señora es un poco ingenua, mira lo que nos va a decir, es tener muy claro el producto con el que vamos a salir al mercado. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ya va, no seas ingenua, Dora, porque ya te dijimos que queremos hacer un negocio basado en pan. Yo quiero vender pan. Pero es que vender pan es muy general. Nosotros somos pequeños emprendedores o emprendedores que estamos comenzando en el negocio y la idea es poder aterrizar nuestro negocio de forma mucho más clara, hacer un negocio que sea fácil y que además de eso tenga un crecimiento progresivo y tener éxito en el intento. Entonces, aquí es realmente el punto de partida, es definir cuál es ese producto, ser lo más específico posible. Por ejemplo, si yo voy a vender pan, no es lo mismo decir que voy a comercializar pan a decir que voy a vender pan rústico elaborado con fermentación natural a base de masa madre. Entonces ya allí estoy especificando el producto con el que voy a entrar en el mercado. Por otro lado, también podría decir voy a vender pan, pero no es lo mismo decir voy a vender pan que decir voy a vender pan de hamburguesa y de perro caliente o hot dog. ¿Qué quiero decir con esto? Y ustedes dirán, bueno, pero es que si yo después quiero poner varios productos en mi lista de precios, en mi carta de oferta de negocios a mis clientes, Dora me está diciendo que no puedo hacer eso. No, sí lo podemos hacer. Lo que debemos hacer es que en el momento de salir al mercado, ir con un proceso, ir con un producto simple, que podamos ser específicos en él, y más adelante podríamos ir nosotros incluyendo otros productos en nuestra oferta de productos al cliente final. Esto nos va a ayudar porque la idea al empezar un negocio como este es ser lo más atinado posible para que desde el principio nuestro negocio comience a generarnos resultados para que nosotros podamos seguir trabajando, para que nosotros podamos seguir reinvirtiendo en el negocio y para obtener ganancias, porque nadie hace un negocio por amor al arte. Todos queremos hacer un negocio que nos genere ganancias y siendo asertivos desde el primer momento, pues nosotros vamos a generar poco a poco esas ganancias que necesitamos y aquí la sugerencia es irnos con el proceso más específico posible, que es seleccionando un producto con el que vamos a salir al mercado. El segundo tip de gran importancia es entender quién es el consumidor al que le ofreceré mi producto. Es decir, entender quién es mi cliente objetivo. ¿A quién le vamos a vender ese pan? ¿Cuál es su poder adquisitivo? ¿Cuáles son las características de esta persona? ¿Dónde está ubicado? Porque imagínense ustedes, yo estoy en Caracas y le voy a vender pan artesanal a Gladys que está en San Cristóbal. Ahí hay un tema de logística que tal vez yo como pequeño emprendedor no estoy en el momento capacitado para asumir, porque posiblemente voy a tener solo
un cliente en San Cristóbal y eso me va a generar costos mayores de traslado, de logística, que no están dentro de lo que podría ser una estructura de costos sana para mi negocio que estoy comenzando a emprender. Bien, cuando hablamos de definir quién es mi cliente objetivo, hablamos de lo que en marketing se conoce como el buyer persona, no sé si lo han escuchado. Y esto no es más que crear un personaje. En marketing crean un personaje ficticio al que le dan una personalidad y esto es con la idea de ponernos en los zapatos también del consumidor, qué es lo que él quiere, qué es lo que él desea, qué es lo que él necesita y nosotros poder proyectar nuestro producto basado también en esas necesidades. Bien, ese es el segundo tip. En cuanto al tercer tip, también es importante que nosotros tengamos conocimiento acerca de quién es mi competencia. Y miren que en el negocio de panadería hay mucha competencia. No sé si se habrán dado cuenta en las redes sociales, actualmente hay mucha oferta de pan casero, de pan artesanal, de pan sin aditivos químicos, de recetas de pan, de cursos para hacer pan artesanal. Hay una oferta enorme porque en el caso de la panadería estamos volviendo a los orígenes, entendiendo que nosotros debemos llevar una alimentación un poco más sana, más balanceada. Hay muchos mitos acerca de lo que es el consumo de pan y la panadería artesanal ha ido desmontando esos mitos. Entonces en este negocio hay bastante competencia. Nosotros tenemos realmente que entender quién es esa competencia y esto nos va a ayudar a entender qué ofrecer, cómo ofrecerlo, a ver qué están haciendo los otros que nos pueden ayudar también en nuestro negocio, a entender cuáles son las fortalezas de esa competencia, cuáles son mis fortalezas, cuáles son sus debilidades y dónde yo puedo en esas debilidades entrar a competir y también entender cuáles podrían ser mis debilidades dentro de todo lo que es el mercado que existe en esa competencia. Entonces, esto nos ayudará a entender también un punto de gran importancia que es dentro de la fijación de precios, cuál es la escala de precios que existe en el mercado basado en la competencia que hay, ¿verdad? Y aquí entra un poco también ese concepto que vimos antes, que hablábamos acerca del valor, de lo que el cliente está dispuesto a pagar por nuestro producto, por lo que el cliente está dispuesto a pagar también por ese producto de la competencia, que tiene ese producto de la competencia que puede ser más atractivo para el cliente y que el cliente lo está pagando. Bien. El cuarto punto de gran importancia a la hora de pensar en fijar precios en nuestro negocio de panadería es entender bien cuáles son los costos directos, variables, los costos indirectos, que son los fijos, y también aquellos costos adicionales que puedan surgir alrededor de nuestro negocio. Por eso es que es bien importante que nosotros tengamos, Joseph, estás haciendo una pregunta, vamos a dejarla fijada por allí para luego poder responderla al final. Gracias. Bien, les decía que cuando hablábamos de los costos, hay costos adicionales que no son definidos como costos directos o costos indirectos que deben estar también especificados en nuestra estructura de costos, ¿no? Ya dentro de lo que es el negocio de la panadería y también puede decirse de la gastronomía, es bien importante ser bien precisos en lo que es la estandarización de las recetas. Y es aquí donde entra un concepto muy conocido a nivel de gastronomía que se llama definir el escándalo. La gente se ríe cada vez que yo digo esto, pero sí, se llama así. El escándalo de la receta es poder hacer una estructura de costos que va enfocado a ese platillo, a esa receta en específico. ¿Y qué tiene? Bueno, es una hoja Excel. Yo tengo una que está utilizando en mis recetas porque estoy tratando de llevar un registro. Mi esposo y yo tenemos el sueño de
de poder establecer un buen negocio bien decente con esto de la panadería casera y artesanal. Entonces, ¿qué lleva ese escándalo o esa estandarización o qué tiene ese Excel como tal? Ese Excel tiene la especificación de los ingredientes de la receta. Es decir, estamos hablando de los ingredientes directos, estamos hablando de esos costos directos de la receta. ¿Qué debo reflejar allí? Debo reflejar cuáles son los ingredientes de la receta principal y todos los ingredientes de los agregados adicionales. Pongamos un ejemplo. Si hacemos profiteroles y queremos vender profiteroles, nuestra receta principal para la masa choux, que es la masa con la que hacemos los profiteroles, son harina, agua, polvo, levadura o polvo de hornear, etc. Entonces esos son los ingredientes de mi receta principal. Pero si yo quiero comercializar el producto, yo no voy a comercializar solo las bolitas de los profiteroles. Yo necesito hacerles un relleno y ese relleno se hace con crema pastelera. Es decir, tengo dentro de la receta de los profiteroles, tengo la receta del producto principal y tengo los ingredientes de las recetas secundarias. En este caso sería la receta de la masa de la crema pastelera. Pero además de eso, yo quiero apoyar mis profiteroles sobre una lonja de hojaldre. Entonces, para hacer el hojaldre, o tal vez lo compre, es un ingrediente que tengo allí adicional dentro de mi receta. Entonces ya no sería un ingrediente directo, sería un ingrediente indirecto. Al igual que el baño de chocolate que le vamos a colocar a nuestros profiteroles. Entonces yo estaría configurando lo que se llama una herramienta, que es la estandarización de la receta, donde tendría yo mis ingredientes directos, mis costos directos de lo que es el plato que estoy elaborando o el pan que estoy elaborando, ¿verdad? Y además de eso, le estoy colocando esos complementos que lleva esa receta. Entonces, aquí estaríamos nosotros haciendo una estandarización de receta, es decir, colocando en blanco y negro lo que nosotros vamos a hacer siempre de la misma manera para obtener el mismo resultado a la hora de comercializar un pan. Si yo voy a hacer panes de hamburguesa, entonces yo hago mi escándalo, mi estandarización de recetas acerca de esos panes de hamburguesa y siempre debo hacer la misma receta con las mismas proporciones y me va a dar el mismo resultado y yo voy a tener esos costos allí reflejados. Aspectos importantes de esta herramienta es que nosotros debemos tener un estándar en medidas, como les decía en un curso a las personas que estaban asistiendo al curso de hamburguesa, nosotros debemos usar la misma unidad de medida para todo, para hacer los cálculos precisos. Es decir, si yo estoy utilizando harina, la voy a usar en gramos. Si estoy utilizando leche, pues tratemos de pasar esa medida de líquidos también a gramos, de manera de que nosotros podamos entender que primero tenemos todo estandarizado a nivel de unidades de medida y también a nivel de precio. Bueno, podemos tener una herramienta que tenga dólares y bolívares. Sencillamente tengamos la herramienta que nos ayude a convertir en dólares si lo que compramos lo compramos en bolívares o si al revés nosotros queremos dar el precio en bolívar, convertirlo en bolívares. Bien, entonces esto es de gran importancia, tener esa herramienta que nos ayude a elaborar nuestros costos directos. Como les dije, yo les puedo facilitar más adelante esa herramienta. Tengo un ejemplo por allí. No está perfecto, la idea es que cada quien lo aplique a su negocio y posteriormente pueda hacer bien su estimación de costos directos. Por otro lado, también es importante definir los costos indirectos del negocio. ¿Y cuáles son esos costos indirectos? La electricidad, ¿verdad? Porque aunque la usamos, no está directamente en la receta, no está dentro de lo que nos vamos a comer, pero sí hace falta para poder elaborar esa receta. El transporte, la mano de obra, el porcentaje de depreciación y reposición de equipos. Miren,
cuando nosotros comenzamos un negocio en casa, generalmente ponemos la licuadora que tenemos, la batidora que tenemos, las bandejas que tenemos, pero va a llegar un momento en que si queremos crecer y que si queremos que ese negocio sea exitoso y realmente sea la base de nuestra economía familiar, tenemos que invertir. Además que esa licuadora no me va a durar toda la vida, esa batidora no me va a durar toda la vida y tal vez esas bandejas o esos moldes que tenemos no van a ser suficientes para ir aumentando la producción cada vez que necesitemos hacerlo. Entonces nosotros tenemos que en la definición de costos indirectos tener una provisión para la reinversión, una provisión para la reposición de esos equipos que se están dañando, que se están envejeciendo, que se están desgastando por el uso y para poder repararlos en el caso que se tenga que reparar. También en los costos indirectos metemos el pago de créditos que solicitamos en los momentos en los cuales nosotros queremos hacer reinversiones o inversiones en el negocio. Es decir, si yo me quiero comprar un horno un poquito más grande al que ya tengo, pues yo pido un crédito. Bueno, eso funciona en otros países, aquí funcionaba antes y bueno, Dios quiera que vuelva a funcionar, pareciera que esperemos que sí, ¿no? En Venezuela. Entonces, pido un crédito y dentro de esos costos indirectos yo tengo que todos los meses hacer un apartado que tiene que ver con ese pago para honrar ese crédito y sus intereses. Hay otros gastos indirectos que pueden ser también cuando consigo un inventario de harina o de cualquier producto que vaya a necesitar para la elaboración de lo que he definido como mis productos de mi lista de precios, yo puedo comprar un inventario de oportunidad y eso está allí dentro de esos gastos indirectos que nosotros hacemos en el momento de costear todo lo que le llevamos a cabo en nuestro negocio, ¿no? Y forman parte de esa hoja de estimación de costos que necesitamos hacer. Finalmente, hablando de estos costos, anteriormente les hablé de unos costos que se llaman misceláneos o que yo llamo misceláneos, ¿no? Miren, imagínense que ustedes están entregando podríamos decir, unos profiteroles y que esos profiteroles son para cantarle cumpleaños a la novia de Joseph. Entonces resulta que el cliente te dice que es importante que ella se sienta atendida y que sienta de que es un regalo muy especial de cumpleaños y que quisiera que tú le agregaras un escrito adicional en chocolate blanco o que le agregaras un topping de pirulí o que le agregaras tal vez un globo adicional para que se vea mucho más bonita la entrega. Entonces, en ese momento hay esos agregados adicionales que son misceláneos, que no estaban dentro de la estructura de costos que yo ya tenía definida para mi producto, para el cual lo estaba vendiendo, y forman parte de mi estructura de costos para esa fijación de ese precio final a ese cliente. ¿Lo ven? Eso está pasando mucho en este momento en los temas de delivery. Yo, por ejemplo, le envié a mi tía en el interior del país un mercado y además de eso quise enviarle una tarjeta y entonces el delivery le coloca la tarjeta, pero no crean que eso no tiene costo alguno. Bueno, posiblemente en algunos sea un valor agregado que te lo regalan, pero generalmente eso está incluido dentro de lo que es la estructura de costo del negocio. Entonces esos son los gastos misceláneos que yo voy a tal vez prorratear en varios productos que estoy vendiendo. Bien, es importante al tener todos estos costos saber que la suma de todos ellos es llamado punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque es aquí donde nosotros ni ganamos ni perdemos. ¿Sí? Aquí determinamos que si vendemos los productos al precio o al costo que nos dio esta suma, va a ser ese punto de equilibrio donde ni siquiera vamos a ganar ni perder. Pero la idea es que si hacemos un negocio lo hacemos para ganar. Y entonces es aquí donde ya necesitamos aplicar lo que llamamos el cálculo de la utilidad, o lo que pensamos que es justo y razonable que debemos ganar por el trabajo que hemos realizado al hacer un producto
o al vender un servicio, o lo que también se llama el beneficio de orden económico. Es aquí entonces donde aplicamos un margen, que es un porcentaje adicional sobre lo que es esa sumatoria de costos que nos va a dar ese beneficio o ese precio que, sumado a los costos, nos va a dar ese precio a través del cual nosotros vamos a vender ese producto. Y lo que realmente es el objetivo básico de toda empresa o todo negocio. Bien, entonces estos son los 4 primeros tips que necesitamos tener en cuenta a la hora de fijar precios. Luego también yo lo coloqué como el quinto tip. Sin embargo, es algo que hemos tocado alrededor de toda nuestra conversación, pero es importante tenerlo bien claro también a la hora de fijar precios, porque a veces fijamos el precio y no lo tomamos en cuenta, y esto es parte de lo que es nuestro trabajo también y debe ser compensado. Y es que para fijar precios también debemos tener claro qué ofrece mi producto que lo hace diferente y cómo lo diferencia de la competencia. Y este quinto tip es bien importante, porque esto me ayudará a saber si mi precio debe estar por debajo, por encima o igual al de la competencia. Y bueno, también por allí dicen que el mercado lo aguanta todo. Es decir, podemos ver en el mercado muchas compañías, muchas empresas, muchos vendedores, que nos ofrecen productos semejantes al mismo precio. Y bueno, el mercado lo aguanta, la gente le compra. Pero es que la idea no es esa. La idea es que yo pueda tener un diferenciador que será mi valor agregado del producto, que es lo que va a hacer que ese cliente elija mi producto, y además de eso, que ese consumidor se convierta en un consumidor fiel a mi marca, a mi producto, y que además de eso sea vocero de mi marca. Entonces, ese valor agregado también tiene un precio dentro de mi producto, es decir, lo que está ese cliente dispuesto a pagar. Les digo lo que les indiqué al principio. El valor agregado que tiene para mí el consumo de pan casero y sobre todo hecho con fermentación natural es enorme, y eso no lo va a cambiar el precio más barato de un producto industrializado que tiene más de 2 o 3 semanas en una vitrina. Bien, entonces eso que yo estoy dispuesta a pagar también tiene un valor dentro de mi estructura de costos. Es a veces un valor intangible dentro de esa estructura de costos, pero también me va a ayudar a entender a quiénes les estoy dirigiendo el producto y cómo debo yo también diferenciarme en el mercado a través del precio. Bien, formatos hay muchos, pero el éxito de un negocio va enmarcado en lo metódicos que seamos, lo serios que seamos a la hora de poder plantearnos este plan de negocios que inicialmente hemos enumerado o hablado anteriormente. Y en resumen, cuando construimos un precio debemos nosotros entender bien qué es lo que nosotros queremos llevar a cabo como negocio, cuál es esa trascendencia a la que queremos nosotros llevar nuestro negocio como tal. Bien, he cumplido con mis tiempos, dije que iba a llevarme entre 40 y 45 minutos, son 39. Vamos a abrir un espacio de preguntas. En resumen, quiero decirles que es importante a la hora de construir precios tener bien claro lo que vamos a vender, los atributos de eso que vamos a vender, a quién se lo vamos a vender, quiénes compiten conmigo, cómo lo hacen y cuál es esa estructura de costos directa e indirecta y valores agregados de mi producto, para tener realmente bien claro cómo vamos a fijar nuestra estructura de precios. A veces nosotros mismos somos capaces de hacerlo, ¿no? Otras veces pues necesitamos la ayuda
de algunas herramientas o de algún asesor para hacerlo, ¿no? Pero lo más importante es que nosotros como emprendedores entendamos que debemos poner en blanco y negro realmente lo que queremos hacer como negocio. Tener una idea de negocio no es suficiente para llevar a cabo un negocio exitoso. Tenemos que ser metódicos. Bien, espero que les haya gustado y bueno, vamos a empezar a contestar las preguntas. Por aquí Joseph me pregunta que si considero que si hoy en día el negocio del pan es bastante complicado. ¿Tú te refieres a esto tomando en cuenta la gran cantidad de competencia existente? Mira, Joseph, en todos los negocios hay mucha competencia. Y como hablamos anteriormente, tal vez el detalle no está en ofrecer exactamente lo mismo que ofrece todo el mundo. Y allí está la respuesta a tu pregunta. No es todos los negocios son complicados. El punto es poder nosotros encontrar cuál es el nicho de negocio donde vamos a entrar, cuáles son los diferenciadores y poder entrar con los clientes que deseamos tener. Te pongo un ejemplo, mira, panaderías hay prácticamente en todas las esquinas de Caracas y hay unas más visitadas que otras, unas por precios y otra también depende de lo que tengan dentro como panaderías. Por ejemplo, todas venden pan canilla. Donde yo vivo hay varias panaderías que ofrecen pan canilla, pero hay una panadería que ofrece cualquier cantidad de artículos para el hogar, en un lugar donde sabemos que la gente se va a parar. Entonces, ellos están realmente apuntando no solo al pan, sino a los otros productos que tienen dentro de su stock. Y en este caso, no están tal vez colocando al pan como su producto estrella. Lo que pasa es que se venden como panadería. Lo mismo pasa con una cadena famosa de farmacias que tenemos en Venezuela. Todos lo conocemos. Nosotros vamos a la farmacia a comprar medicina, pero generalmente salimos con una bolsa de tostitos, con una bolsa de galletas, con una crema de la cara, con una bolsa de maní o tal vez con unas cotufas para microondas. Entonces, depende cómo nosotros hagamos ese plan de negocios y entendamos realmente cuáles son las necesidades de ese cliente que yo quiero capturar, nosotros vamos a desarrollar productos que van a dar respuestas a esas necesidades. Sí, es complicado, todos los negocios son complicados, pero en el momento en que nosotros encontramos el nicho de negocio al que queremos entrar, posiblemente se nos va a hacer más fácil el camino. Cuando hablamos de la panadería artesanal, el valor agregado está en lo que es el beneficio que este aporta para la salud. Y en este momento la gente está entrando en conciencia de cómo alimentarse mejor, de cómo hacer las cosas mejor en la cocina para que su cuerpo y su alma estén mucho mejor. Y además de eso, estamos dándonos cuenta que esa cantidad de aditivos químicos que se utilizan en todos los panes que tienen que ver con conservantes, mejoradores y todo lo demás, han hecho que nuestros intestinos o que los intestinos de los miembros de nuestra familia tengan problemas. Entonces, la idea es que nosotros podamos consumir algo muy delicioso, que nos guste y además sano. Entonces, sí, es complicado, pero pienso que encontrando el nicho de negocio podemos llevarlo a cabo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Otra cosa, contestada a tu pregunta. Me alegra que estén todos acá. También quiero darles las gracias por la apertura. Ha sido, creo que he hablado muy rápido, pero ya lo tomaré en cuenta para el próximo. Tenemos planeadas algunas actividades. Yo estoy comenzando a hacer este tipo de planificaciones. Tenemos un live que queremos llevar a cabo acerca de lo que es la panificación con masa madre y fermentación natural, cuáles son esos beneficios. Ya por allí publicamos un post. También tenemos el podcast donde hablamos también de todos estos temas y bueno, los invito a que nos busquen por la plataforma de podcast que más les guste, ya sea por Spotify,
Google Podcast, Anchor. Estamos en todas las plataformas y realmente me agrada poder tenerlos aquí hoy y saber que están allí acompañándome en esta aventura que es para mí lo que es la panadería casera. Esta marca, ella aquí se come pan, tiene pocos meses, pero ha sido muy pensada y además es una marca donde participa toda mi familia. Mi esposo degusta, mi hijo también opina, mi sobrina me da sugerencias y así vamos. Y pienso que realmente, además de los beneficios que hemos obtenido a nivel de salud con esta nueva forma de ver la panadería, también puede ser replicadas en los negocios. Y creo que ese es el siguiente paso que nosotros queremos llevar a cabo. Y quería que, pues, ustedes, como mi audiencia, mi comunidad, pues, empezar a compartir este tipo de cosas en vivo con ustedes. Entonces, bueno, tenemos planificado un en vivo acerca de los beneficios de la panadería con masa madre para la salud y también un nuevo taller, un nuevo curso que es de empanadas. No queremos hacer los mismos cursos que hace todo el mundo. Nosotros queremos hacerlo diferente y bueno, vamos a hacer empanadas caseras. Lo que hagamos nosotros en casa siempre va a ser mucho más sano que lo que consumamos de la calle. Entonces la idea es que nosotros podamos tener una alimentación mejorada en casa y bueno, poder también tener una oportunidad de negocio, porque la idea es entender que podemos nosotros producir dinero con este tipo de emprendimiento. ¿Qué tal ha sido mi experiencia haciendo panes caseros? Muy satisfactoria. Les comento que yo no comía pan durante toda mi vida, porque es que yo le tenía un pánico, un pavor terrible a engordar y además de eso, el temor de que de no digerir bien lo que es el pan me generaba mucho estrés. De 2 años para acá consumo bastante pan, por lo menos yo creo que diariamente consumo pan hecho por mí y sigo siendo una mujer muy delgada. Además de eso, tengo mejor salud ahora. Mi intestino está muy bien, mi sistema digestivo lo siento muy bien. Y además de eso, como sabrosísimo, porque es que el pan casero es delicioso. Gabriel me pregunta, ¿el cliente objetivo es primordial? En mi caso, es un tipo de persona que ya está cansado de comer pan con conservantes y ácidos y quiere probar algo más saludable. Sí, esto es importantísimo. Miren, me quito los lentes, pero yo soy ceguita, tengo que volvernos a poner. Esto es importantísimo, sí. Nosotros no nos damos realmente cuenta de qué es lo que realmente estamos consumiendo hasta que nosotros no entramos en conciencia de leer las etiquetas de los productos que tenemos al alcance en los súper. Mi sobrina y yo nos hemos dado la tarea cada vez que hacemos las compras de entender qué tienen cada una de esas etiquetas y bueno, como nosotros estamos preparando el pan en casa, pues estamos orientadas a entender qué tienen esos panes que los hacen estar por más tiempo en esas alacenas de los súper y de las panaderías, ¿no? En las panaderías tradicionales necesitan rendir los materiales para ser más rentables como negocios. Entonces, ellos realmente lo que hacen es colocar mejoradores que incrementan el volumen de cada una de las hogazas de pan que comercializan. Esos mejoradores son una serie de productos químicos que nos generan muchos problemas a nivel digestivo. Pero además de eso, las panaderías tradicionales necesitan salir del pan muy rápidamente. ¿Qué pasa? Los tiempos de fermentación son mucho más cortos. Al ser esos tiempos de fermentación mucho más cortos, lo que es la descomposición de lo que son las fitazas y otros elementos que lo veremos luego, que tienen los panes en fermentaciones largas, como son las fermentaciones hechos con masa madre y también las caseras, al no tener esas fermentaciones largas, ese pan está menos apto para ser consumido por nosotros y así lo estamos comiendo comprado en las panaderías. Cuando nosotros consumimos panes de losito, por ejemplo, que están en los automercados,
son deliciosos, son muy esponjosos, pero también, además de tener mejoradores, tienen una serie de productos que lo hacen conservarse por mucho más tiempo en esos anaqueles. Eso va en detrimento de nuestra salud. El pan con masa madre tiene el sabor original del pan casero, el pan rústico, el pan artesanal. El pan de masa madre a veces es un poco más ácido, eso también depende cómo nosotros estemos alimentando nuestra masa madre y cómo estemos llevando a cabo de panificación con fermentación natural. Pero ese pequeño ácido que tiene es un saborizante increíble. A nosotros nos encanta. Ya cuando hago pan con levadura me preguntan, ya saben ellos cuando es pan con levadura y me preguntan que por qué no lo hice con masa madre, porque es que ese sabor es diferente y además de eso te lleva a tener una digestión mejor. Cuando comencé a usar masa madre en mis panes, bueno, es que desde el principio que comencé a hacer pan, o sea, yo estaba renuente a hacerlo porque había escuchado tanto de lo malo que era el pan, que yo dije, bueno, si yo voy a comer pan y lo voy a hacer, tengo que hacerlo de la mejor manera. Entonces comencé a investigar y me di cuenta de la forma de hacerlo con masa madre y de forma natural. Entonces comencé hace 2 años, cuando me inicié en este mundo. Me costó muchísimo hacer mi masa madre de arranque y realmente conseguí un buen, ¿cómo se dice? Un buen fermento con una harina integral que utilicé y de ahí en adelante quedé totalmente enamorada y hago el 80% de los panes que se consumen en casa se consumen con masa madre. Porque sí, utilizo levadura. Miren, a veces el clima está muy frío y la masa madre no se quiere despertar, ella es un poco malcriada, mis aliens no se mueven tan rápidamente con frío. Y entonces a veces cuando tengo reunión en la casa o cuando me doy cuenta que se me ha acabado el pan de la despensa, pues hago alguno que otro pan con levadura. Respeto allí la fermentación, la hago con una fermentación retardada de 24 horas y eso ayuda a que esa levadura, aunque sea industrial, se comporte muy bien dentro de mi organismo, dentro de nuestro organismo. Entonces, no está mal hacer pan con levadura, no está mal que ustedes hagan sus panes con levadura, comiencen a hacerlo con levadura porque así van entendiendo la textura de la masa y todo lo demás y así van practicando. No es malo hacer pan con levadura, solo que es muchísimo mejor hacerlo con masa madre y al hacerlo con levadura es importante que respeten los tiempos de fermentación y que hagamos fermentaciones retardadas, prolongadas, que eso nos va a ayudar. Bien. ¿Notaste alguna diferencia en tu cuerpo cuando empezaste a comer pan con masa madre? Sí, mi digestión mejoró muchísimo. Como les digo, no tengo que hacer esfuerzos por adelgazar, yo me mantengo delgada. Claro, una persona para mantenerse delgada debe también hacer ejercicio diariamente, eso lo hacemos en casa, nosotros lo hacemos, mi esposo tiene el hábito, eh, todos tenemos hábito de hacer ejercicio diariamente, pero además de eso, siento que cuando como pan no me lleno de gases, no se me inflama el abdomen, no tengo ningún problema para ir al baño porque el hacer un pan con masa madre, además de eso, la masa madre es probiótico. Como ustedes saben, los probióticos ayudan a la digestión y son amigos de todo lo que es la flora intestinal y ayudan a que el tránsito de la comida por allí sea muchísimo más eficaz. Entonces sí, noté diferencias en mi cuerpo, noté diferencias de no inflamación, importantísimo. Bien, bueno, ya tenemos un rato largo que debimos haber terminado el live. Estoy muy contenta por sus preguntas, me encanta, me encanta, me encanta que estén animados en preguntar y creo que ya debemos dejarlo hasta acá. Los espero en el próximo. Cualquier cosa, pregúntenme por el directo. Voy a estar allí respondiéndoles. Si tienen algún interés adicional que tratemos un tema en específico, sugiéranmelo por allí. Vayan al podcast, están interesantísimos todos los capítulos que están allí, todos los episodios y todas las semanas estoy colgando uno. Estoy colocando recetas en YouTube, también estoy comenzando con el YouTube, pero allí en el canal de YouTube, que tiene el mismo nombre del Instagram y del podcast,
van a encontrar ya creo que 6 recetas que son recetas infalibles. Realmente las van a hacer y les van a quedar bien. Hay pan con levadura y también creo que coloqué un pan con masa madre. También está el método de cómo comenzar el cultivo con masa madre. Es importante que también si quieren hacerlo por allí, pues tengan la guía. Y tenemos un canal de Telegram donde generalmente se están colgando recetas para los que están allí. También los invito a que nos busquen en Telegram y se suscriban. Chao. Gracias.